Vamos a consultar a un especialista que estudia siempre muy de cerca todas las cuentas públicas y todo lo que acontece en la economía argentina y su comparación con el mundo, como es Marcelo Capello, el magíster, profesor y vicepresidente del IERAL. Bueno, contame tu punto de vista. Yo del lado del mío, ahora quiero conocer el de un especialista. Mira, el presupuesto tiene cientos de planillas, ¿cierto? Incluso lleva días procesarlo. Pero más allá de todas las planillas y los números, que algunos no son muy realistas, por ejemplo, hay unas metas bastante ambiciosas en la inflación, por ejemplo, para el año que viene. Pero lo más importante... Hablando del 18,4 de inflación. 18,4 para el año que viene, que es el equivalente a 1,4 mensual. No es imposible, es bastante ambicioso. Pero hay que bajar a este 4%. Hay que bajar, ¿cierto? Yo no lo descarto, ojo, pero se nota que han fijado una meta muy ambiciosa para la inflación. Pero lo más importante, me parece, del discurso de ayer es este cambio de foco respecto a cómo venía ocurriendo el papel del sector público, porque antes de Milei, ¿cómo funcionaba el tema? Y sobre todo antes con el kirchnerismo y con Alberto Fernández. El Estado decidía cuánto iba a gastar, mucho, ponía impuestos altos para financiar ese gasto, presión tributaria alta, y como además no le alcanzaba esa recaudación, se endeudaba, pero especialmente en esos años emitía mucho dinero y generaba inflación. Entonces terminábamos pagando otro impuesto que era el de la inflación. Él ahora anunció un proceso inverso. Él dijo, el Estado va a ver cuánto necesita de superávit para pagar los intereses que vencen en el año. ¿Eso qué implica? Que el stock de deuda deja de subir, porque si vos pagas los intereses con superávit, ¿qué te falta? Financiamiento para pagar el capital de la deuda que vence. Entonces el stock de deuda nominalmente quedaría estable. Con el superávit paga los intereses y con un nivel de presión tributaria razonable, ¿qué gasto público tenés que tener? O sea, al último decidís el gasto público. ¿Qué gasto público tenés que tener para generar ese superávit que pague los intereses de la deuda y que por ende la deuda deje de aumentar? Es decir, un poco lo que te pasa a vos o a mí. Es decir, sabemos cuánto cobramos y de acuerdo con eso es el gasto. Nosotros hacíamos al revés. Antes, gastábamos a cuenta. Con el otro criterio, es como que el sector público se las tenía que arreglar. Una vez que jugaba el sector público y fijaba su gasto, sus impuestos, el sector privado se tenía que arreglar y ajustarse a eso. Ahora es un poco al revés. El Estado es el que se va a ajustar para cumplir con sus compromisos. Dice que le va a poner un cepo al Estado. Claro, o blindar el equilibrio fiscal. Eso está bien. O sea, para un país que en medio siglo acumuló un déficit de un año de producción, de un PIB, de un Producto Interno Bruto, y que además generó 192% de inflación promedio anual en los últimos 50 años. 50 años con una inflación promedio de 192%, y que la deuda es 88% del PIB. Todo eso es por el déficit fiscal del pasado. Pero que está hablando, es una situación que para cualquier otro país del mundo explosiva. Entonces está bien que haya una regla, vamos a ver si se la cumple, pero como él este año ganó credibilidad, el presidente ganó credibilidad respecto a que no le tiembla el pulso para ajustar el gasto y cumplir con el equilibrio fiscal, resulta creíble. Por eso los mercados reaccionaron bien, aun cuando hay algunos números de las planillas que uno diría, bueno, esto no sabemos si lo va a poder cumplir. Por ejemplo, en tema de impuestos, en las planillas del presupuesto, ¿qué indican? Que va a eliminar el impuesto país el año que viene. Pero, por ejemplo, no habría una baja de los derechos de exportación. No. Ni de ningún otro impuesto. Ni las retenciones. Claro, las retenciones no bajarían. Tampoco el impuesto al cheque. Ninguno de los otros, solamente el impuesto país. Está bien que el presidente planteó también que si la recaudación viene mejor de lo esperado, el excedente se va a destinar a bajar impuestos. Bueno, eso puede ocurrir. Para mí, antes de la votación del año que viene, en octubre, y ante la promesa que se le hizo al campo, y que el campo me parece que le aportó muchos votos a Milei, el interior del país rural, me parece que antes de la elección del año que viene algo va a haber para el campo. En el presupuesto no está. Esto que digo yo supongo que ocurrirá si después las cosas vienen bien, la economía tiene una recuperación, recaudan por arriba de lo esperado y que haya algo para el sector agropecuario, ¿no? Es una intuición que tengo, no sale de las planillas.
Después por el lado de, recién hablamos de la inflación, en el presupuesto se espera que el año que viene se recupere la actividad económica en un 5%, yendo a la macro. Lo cual puede ocurrir, porque si este año caemos 3,5 o 3,8, como ahora se especula en el presupuesto, rebotando el año que viene se podría crecer un 5%. Eso no creo que sea poco realista, ¿no? Ahora, viendo las planillas, es como que el ajuste mayor del gasto nacional está ocurriendo este año. Y el año que viene ya no habría tanto ajuste. Por ejemplo, el gasto en jubilaciones aumentaría un poco el año que viene, en términos reales. El gasto en personal, en remuneraciones, también. Sí seguiría bajando el gasto en subsidios a las tarifas, con lo cual, por el lado de las tarifas, podría haber nuevas subas, ¿cierto? Pero el grueso del ajuste del gasto nacional habría ocurrido este año, o está ocurriendo este año, de acuerdo a lo que vemos este año y a lo que es el proyecto para el año que viene del presupuesto, ¿no? Es decir, que todavía hay que orejear, como decís vos, porque las planillas hay que verlas una por una. Ahora, eso que decís vos, de que esa intuición tuya de que algo tiene que haber para el campo y algo tiene que haber también para el resto de la gente, ¿sabes por qué? Porque yo creo que en estos turbulentos meses el advenedizo outsider Javier Milei algo ha aprendido de política y sabe que la política, aunque él la detesta, es necesaria, y sabe que en la política hay una definición que es insoslayable, es el arte de lo posible, y hay cosas que se pueden hacer y hay otras cosas que no se pueden hacer, y en algún momento hay que aflojar la mano. Y hay que aflojar la mano cuando la situación puede llegar a tornarse explosiva y cuando se ve que las urnas le pueden ser tremendamente adversas. Y para que este proyecto siga adelante es necesario de que Milei en las elecciones de octubre del año pasado cuente por lo menos con un número mayor de legisladores en el Congreso, porque lo que está pasando ahora es una diáspora que nadie sabe hacia dónde va, cómo termina, si continúa, si se para, ¿no? En economía, cuando vemos la política, lo que se denomina economía política, solemos decir que cuando la gente vota tiene memoria corta, o sea, vota más por lo que pasó en los meses previos a la elección que lo que pasó hace 2 años atrás, ¿cierto? En ese sentido, el ajuste fuerte este año, si el año que viene hay recuperación de la actividad económica, mejora el salario y la jubilación, y la inflación es baja, ya bajó y puede seguir bajando, es probable que lo que prevalezca a la hora de votar es eso que está ocurriendo en los meses previos a la votación, ¿no? Memoria corta. Por eso que siempre existe un brote verde, como le llamábamos antes, ¿no? Por eso los políticos siempre suelen ajustar el primer año de gobierno para después, en el siguiente que se vota, llegar mejor. Típicamente se ha hecho en Argentina. La diferencia ahora es que se ha equilibrado las cuentas públicas. En algunos casos que no va a ser sostenible mantenerlo, como por ejemplo la obra pública no puede mantenerse tan baja, es probable que algo se recupere, pero recuperándose la actividad y la recaudación podría mantener el equilibrio, aflojando un poco en algunos gastos y manteniendo el ajuste en otros, por supuesto. O sea, eso es viable, y como vos decías, Milei por algo ganó la elección, si bien es muy duro en sus apreciaciones, pero también se ha dado cuenta que algunas de esas posturas duras que él tiene también le han generado votos. Como que la gente se dio cuenta de que si el gobierno está desordenado, tiene déficit y emite mucho y genera inflación, nos perjudicamos todos, y que una regla de déficit cero es como que nos protege a todos los argentinos del oportunismo de los políticos. Si eso se cumple, te protege del oportunismo igual que un banco central independiente. Porque a los políticos no les gusta un Banco Central independiente. Porque dicen, ¿por qué el Banco Central tiene que decidir qué va a hacer si a mí me votaron y al presidente del Banco Central no? El tema es que se llegó a tener bancos centrales independientes en muchos países del mundo, después de ver cómo la política manejó, la política monetaria, la emisión de dinero. La mal manejó. Y se llega por descarte a decir, no, acá tenemos que tener un Banco Central que no se deje llevar siempre por la intención de los políticos de turno, porque si no vamos a vivir con inflación. Y la regla de déficit cero juega en el mismo sentido, nos protege, si se cumple, nos va a proteger a los argentinos de la inflación.
y debería generar algo que sería muy bueno para la democracia en Argentina, y es que cuando alguien quiere gastar más en algo, que traiga también al mismo tiempo la receta de en qué va a gastar menos para que no salgamos del déficit. La contrapartida, es decir, porque al político le encanta votar leyes o, si estás en el Ejecutivo, aumentar el gasto, porque eso trae votos. Ese que se beneficia por el gasto, generalmente tiende a votar al que lo benefició. Ahora, si vos obligás a que mantener el equilibrio fiscal y si aumentás el gasto, te es obligado a decir qué otro vas a bajar, ahí tenés un beneficio político por un lado y un costo político por el otro, y ya el político piensa qué es lo que va a proponer, ¿cierto? Si vos dejás que simplemente vote por aumento de gasto, bueno, vamos a vivir con inflación. Por eso sería muy bueno que esa regla se cumpla y que la sociedad argentina la haga cumplir, digamos, que le haga sentir de que esta vez hacia adelante deseamos vivir sin inflación y con un Estado equilibrado y ordenado, ¿cierto? Después habrá que mejorar mucho la calidad del ajuste, porque evidentemente se ha hecho los ponchazos, ¿cierto? no, atendeme, esta es la guadaña. La Es decir, guadaña, ahora, yo lo llamo guadaña, pues fue la motosierra en serio. Claro. Después habrá que venir con la maquinita de recorte fino, claro, ¿viste? Y ver dónde te pasaste, bueno, ahí se gasta un poco más, recortás en otro lugar donde todavía no recortaste y se gasta mal, pero mantener el equilibrio. Es realmente la opción de hierro que hay, y es que, ¿sabes? Hay un convencimiento, por lo menos en el mío personal, así como estábamos con esa inflación promedio del 162% anual que dijiste vos, que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, es algo absolutamente imposible que se vuelva a suceder. Es decir, porque ya sabemos, lo estamos pagando ahora, y este ajuste es consecuencia de toda esa pésima historia que tenemos. Bueno, es que a veces, viste, que la gente, los políticos más que la gente, dicen, lo importante son las personas, no los números. Cuando dicen los números se refieren a la recaudación, al gasto, al déficit fiscal. Yo a esos políticos le diría, las personas ahora están mal y la tasa de pobreza es muy alta en Argentina por todos los problemas de los números que tuvimos en el pasado. O sea, la tasa de pobreza hoy en gran medida se debe al desorden fiscal del pasado que generó inflación, genera crisis cuando el Estado no se puede financiar. Cada crisis genera más pobres, es un proceso a largo plazo. Ahora, arreglar los números para de aquí en adelante funcionar bien, en el momento en que arreglas los números probablemente haya todavía más pobres porque estás ordenando las cuentas. Pero se hace para que hacia adelante la economía funcione, el país crezca y pueda haber más pobres en forma sustentable en el tiempo. Alguna vez hay que empezar, ¿cierto? Pero habrá muchas cosas que mejorar en materia de política económica. Y no creo parece que hubo un error en los $60.000 millones de ajuste provincial, porque hoy salió el diputado José Luis Espert, oficialista, sí, a decir que en realidad ahí hubo una equivocación, que el ajuste que se necesita en las provincias es de $20.000 millones. Ah, es una diferencia un poco gruesa, ¿no? Porque vos hacías un número y $60.000 millones implicaba un ajuste del 60% del gasto que había el año pasado llevado hacia adelante. Y es inviable, bajar 60% del gasto. Si son $20.000 millones, se supone que el ajuste debe ser de 20%, y eso sí es factible lograr en el tiempo. Gracias, Marcelo. A vos, Javier.